Bueno, para el día de hoy les traemos una bonita catequesis. Vamos a cambiar un poco lo que hemos traído haciendo las catequesis anteriores, de que es doctrina moral, de la doctrina de pronto litúrgica, sacramental, o sobre la fe, en lo que creemos, y vamos a pasar un poquito a lo que es la doctrina social. La Iglesia siempre ha mantenido una doctrina social que se ha venido compilando en los diferentes concilios o cartas encíclicas, y pues el día de hoy queremos pues hacer énfasis en una carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y más específicamente en el capítulo 5 de Fratelli Tutti, que habla sobre la mejor política. Como todos sabemos, pues todos vivimos como personas en una comunidad, y la comunidad es una agrupación en la cual se establece como la política, la forma en que todos debemos ayudarnos y para vivir mejor. Entonces ahí el Papa Francisco nos muestra cómo estamos viviendo nosotros socialmente y cuál es como el ideal que tenemos que tener como católicos, como hermanos. Precisamente de Fratelli Tutti significa eso, ¿no? Hermanos todos, como hermanos hijos de un mismo Padre. Pues él inicia pues lógicamente de la Biblia, capítulo 22 de San Mateo, versículos 36, 40 aproximadamente, donde le preguntan qué tenemos que hacer, que cuál es el principal mandamiento, y él responde que el principal mandamiento es amar a Dios, pero que hay otro que es tanto y de igual importancia a este primero, que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces de ahí nace lo que es la caridad social. Entonces el amor a Dios tiene que verse manifestado en el amor a los hermanos. Bueno, entonces vemos como que esto es global, ¿no? La fraternidad es universal, de todo el mundo. Entonces hay diferentes, por eso lo coloqué como en rayita. Este globo hace como nos ayuda a entender un poco mejor que hay diferentes culturas, diferentes razas, diferentes religiones, pero que todas tenemos que trabajar básicamente bajo unos mismos objetivos. No es destruirnos. Por eso se dice que algunos antecedentes es el individualismo, que por eso es que hay injusticia y hay mal en el mundo. La desintegración, entonces que no vivimos unidos, sino es como separándonos. Y dice el Papa, esta palabra es del Papa, todos tal vez la han escuchado, la cultura del descarte. Queremos que como que algunos no deberían vivir en este mundo, y como los vamos descartando, los vamos llevando como a las periferias de la vida. Entonces eso es lo que no, eso es lo negativo de la realidad en que vivimos. Por eso se presentan casos, por ejemplo, de hambre, de miseria, que podemos ver en los noticieros todos los días, de violación de los derechos humanos, de muchas formas de explotación, por ejemplo, de la trata de mujeres, de la trata de menores, de niños, etcétera. Entonces todo esto se debe precisamente a eso, porque no hay unas políticas claras y que comprometan a los diferentes liderazgos locales o nacionales. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan la mala política. Hay personas que pronto se han montado a esos puestos de liderazgo en las naciones, que lo hacen de una forma, como decíamos aquí, egoísta, y entonces quieren gobernar para sí mismos y para los intereses personales. Por eso hacen abuso de poder, cometen errores en su forma de actuar. La corrupción los lleva también a querer sacar y beneficiarse a sí mismo. La ineficacia, se montan pero no tienen el perfil profesional, la capacidad para poder gobernar una nación o una comunidad. Y el irrespeto a las leyes, o sea, también las leyes, que son las que van regulando el actuar, a ellos no les importa, sino que tratan de pasar por encima con tal de sacar sus propios provechos. Entonces por eso tenemos que buscar siempre a la mejor política, inclusive al mejor político, dice la doctrina social, ¿no? Que si hay 2, 3, 5 candidatos que aspiran a un lugar, a una presidencia, a una gobernación, no sé, uno tiene que buscar, cuando no está el candidato más ideal, formado, digámoslo, en principios, valores religiosos, morales, éticos, uno tiene que buscar como el mejor de todos, el que sea menos malo, pues.
y que lógicamente tiene que tender al servicio del bien común de todos y cada uno. Entonces aquí nadie sobra, aquí todos estamos involucrados, todos tenemos que, como coloqué aquí, la caridad social. Todos tenemos que querernos los unos a otros y aceptarlos, recibirlos por medio de un diálogo, una integración. Entonces toda persona que aspire a eso tiene que decir el para qué me metí a esto. O sea, yo sí tengo esa vocación de dirigir y hacia dónde quiero llevar mi pueblo. O sea, tiene que tener claro que tiene que haber un destino, a dónde o una visión, una meta, la cual queremos para el bien de todos. Si un político se mete y el para qué o el hacia dónde es hacia yo tener más plata, hacia yo tener más poder, hacia yo querer explotar esto o sacar beneficios, está equivocado. Hay que mirar siempre que es el bien común. Entonces eso es lo que vemos también como justicia. Entonces que ojalá Dios, como dice Jesús y dice los Hechos de los Apóstoles, a nadie le sobraba, a nadie le faltaba, pero tampoco a nadie le sobraba. Entonces que ojalá voluntariamente nos desprendamos y ayudemos a los pobres, pero también ayudemos a ordenar desde la política esa justicia social, que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente, y entre ellos pues lógicamente el trabajo. Si nosotros abrimos esas oportunidades a las personas para que trabajen, van a tener con qué comer, con qué vestirse, un techo, lo más necesario para poder vivir y dando gracias a Dios. Entonces, aquí colocamos que hay como un sueño, ¿no? El sueño es el bienestar de todos, pero ese bienestar se tiene que constituir en un proyecto, tiene que llevarse a una realidad, a un proyecto de Estado, a un proyecto de nación. Entonces, el gran objetivo es un mundo nuevo, y esa es la doctrina social de la Iglesia, para que el mundo sea mejor. Y lo dice también el Papa en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que todos tenemos que trabajar para un mundo nuevo, para un mundo mejor. Y eso el Papa Francisco lo denomina la civilización del amor. Todos tenemos que tratar de llenarnos de amor para dar amor, todo con amor. Y ese amor, el gran principio de la verdad, donde empieza a reinar, digamos, la mentira o el miedo, todas estas cosas, pues ahí no está Dios, y ahí nunca va a haber bienestar, porque hay falsedad, hay mentira, hay fake news, hay odios, hay toda clase de cosas que llegan a la desintegración, a la división. Entonces, la meta es que vivamos todos con dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre en todo el mundo, digamos en este caso en Colombia. Es un bonito lema, hasta que la dignidad se haga costumbre. Todos tenemos que ver en que todos los colombianos vivamos dignamente. Entonces, para ello hay que incorporar a los más débiles, a los más pobres, como dice la doctrina de la Iglesia, preferencial por los pobres. Entonces, una atención preferencial. A los pobres no hay que aislarlos, sino hay que atenderlos preferencialmente a ellos, y que respeten las diferencias culturales. Entonces hay diferentes culturas, digamos, los indígenas están, por ejemplo, los costeños, los más morenos, está la cultura de pronto de las personas que viven en la informalidad, en la calle. A todos hay que prestarle atención, a los niños, a toda la población. Entonces eso nos da algunas tareas que tienen que tener en cuenta los dirigentes. Por ejemplo, enfrentar esos problemas con prioridad. Si hay hambre, si hay miseria, eso es la prioridad, es enfrentar primero que todo, desterrar de alguna forma el hambre. Por eso sale, por ejemplo, el principio de la subsidiariedad, de la solidaridad. Hay que ayudarlos de alguna forma, mientras de que se busca que ellos obtengan un trabajo digno. Renovar algunas cosas, como son las estructuras. Hay unas estructuras que no sirven, hay unas estructuras que no funcionan. Hay que tratar de buscar algo más práctico, más eficaz. Entonces, algunas estructuras que sean más eficaces a la hora de que se puedan involucrar todas este tipo de personas, iniciativas, creatividad. También las organizaciones sociales. Entonces, hay algunas organizaciones que de pronto las han creado para defender cosas que no son justas, que no son buenas. Entonces, las organizaciones sociales tienen que también mirar hacia lo que dijimos nosotros, mirar a lo que queremos, que es un mundo lleno de amor y dignidad. Y el ordenamiento jurídico, también algunas leyes se han hecho con intereses
casi en todos los países hay leyes, digamos, que uno ve como injustas. Por ejemplo, eso de que aprueban el aborto. Para mí personalmente, el aborto es el derecho a la vida y cada persona tiene el derecho individual a su propia vida, no que los demás decidan por cuándo yo debo morir. Entonces hay leyes injustas. Entonces hay ordenamientos jurídicos que no ayudan para que este gran objetivo se haga realidad. Por eso, pues, yo coloqué aquí 4 como características que debe tener una persona para poder abrir ese diálogo de amor al cual todos podamos concurrir, que es la escucha. Ya el Papa Francisco ahorita con la otra encíclica de la sinodalidad hablaba de la escucha, que tenemos que saber escucharnos unos a otros con respeto, con amor, y si somos capaces, con ternura, mucha ternura, así como una mamá atiende a su hijo, pues nosotros tenemos que escucharnos a otros con ternura, porque todos tenemos diferencias, tenemos que sabernos perdonar, mucha tolerancia. No somos perfectos, tenemos que escucharnos qué necesitamos, cuál es nuestro punto de vista. Entonces la política no es para pelear uno con el otro, la izquierda con la derecha, sino para entre todos mirar lo bueno que tenemos y lo malo, pero para desechar lo malo y unirnos todos hacia lo bueno. Entonces esta pequeña catequesis la dejo para eso, para que verdaderamente veamos que la política no es que ese gobernante que es comunista, que ese gobernante es guerrillero. No juzguemos los corazones y menos con mentiras. Entonces aquí lo que se trata es de que todos miremos lo bueno que tiene y aportemos para un mejor vivir y para dar la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.